etcétera, etcétera. ¿Sí? Una vez que se hace la comunicación, entonces se le hace saber al imputado si es su deseo declarar o guardar silencio. Normalmente yo le recomiendo a mis representados guarden silencio porque así lo estimo conveniente, y quien se va a encargar de hacer su defensa técnica pues es su servidor. Posteriormente, entonces, una vez obtenida su manifestación en el sentido de que guarda silencio o manifiesta que sí es su deseo declarar, si desea guardar silencio, entonces se respeta su derecho y se deja constancia en ese sentido. Y si no, se procede a tomarle su declaración inicial, pero la cual le tiene que hacer saber que todo lo que diga puede ser usado en su contra. Y por eso le dice, platícolo con su abogado y me dice qué es lo que va a decir. ¿Algo más, fiscalía? Sí, es su señoría, oportunidad para solicitar vinculación a proceso. Entonces ya tiene que fundar y motivar su solicitud. En la audiencia que les comento y que también se las voy a compartir para que entiendan cuál es la importancia de conocer qué es la teoría del caso y por qué es importante no solo la práctica, sino tener buenas bases de teoría, les voy a compartir esa audiencia donde preparamos el debate precisamente para la vinculación al proceso. Y como la juez se percató también que estaba mintiendo, entonces, ¿qué creen que le pidió a la fiscalía? Dice, a ver, expóngame su teoría del caso para justificarme el control y comience por su exposición fáctica. Primer elemento que desconocía la fiscalía, cuando le dijo empiece por su exposición fáctica, hay como de 5 a 10 minutos de silencio, porque no sabía en qué consistía la exposición fáctica. Y le dice, a ver, la exposición fáctica no son más que las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Entonces lo que usted tiene que hacer es, a través del hecho que le narró la víctima y los datos de prueba que le aportó y que usted recabó, me va a formar una historia y me la va a relatar cómo, cuándo y dónde sucedió el hecho. Y empieza su exposición la fiscalía y dice, en fecha tal, la víctima acudió a la agencia a presentar su... No, a ver, ya le expliqué que el elemento fáctico consiste en las circunstancias de modo, tiempo y lugar, de coma, no un dato de prueba, porque usted lo que me está invocando es un dato de prueba, que es la entrevista. Entonces, no quiero que me diga lo que narró la víctima en su entrevista al momento de presentar su denuncia. Quiero que me diga cómo, cuándo y dónde sucedió el hecho. Perfecto, su señoría. Y vuelve otra vez. En fecha tal, le pone una regañiza y evidencia su desconocimiento, porque incluso hasta le empieza a dar clase. Bueno, si no sabe qué es la teoría del caso, le recomiendo que lea al autor fulano de tal. Él nos expone que la teoría del caso es esto. Bueno, y hasta se ofendió la fiscal porque le dijo, bueno, pues me está exhibiendo, ¿no? Pero, bueno, nos demuestra entonces las grandes deficiencias que tiene la fiscalía. Y esos mismos argumentos que en su momento le dio la fiscalía son los mismos que un juez diverso, pero también del norte, en otro asunto también por una supuesta falsificación de documentos, y donde se daba un delito diverso
pero no supo la Fiscalía cómo formular su teoría del caso, son los mismos argumentos que termina diciéndole el juez y le dice: son tantas las deficiencias y las inconsistencias técnicas que tiene usted. En su exposición fáctica se limitó a darme cuenta de lo que dijo la víctima en su entrevista. O sea, ¿qué le está diciendo? Eso no es la exposición fáctica, eso es un dato ¿de qué? De prueba. Entonces, aquí es donde ustedes como defensores técnicos tienen que atacar a la Fiscalía. Pero esto, si ven, yo me preparé desde la formulación de la imputación, porque ya sabía dónde estaba la parte endeble de la teoría del caso. En el ejemplo que les manejo de la supuesta falsificación de documento, y donde realmente lo que estaba acreditada es un uso de documento falso, el juez no me permite mucho en la formulación de imputación hacer argumentaciones de carácter técnico, me dice que me espere al momento oportuno. Sin embargo, ya cuando llegamos al debate en relación a la solicitud de la vinculación a proceso, sí manifiesto yo que la teoría del caso que formula la Fiscalía es errada en relación a su clasificación jurídica, ya que no estamos en presencia de el tipo penal de falsificación de documento, sino más bien de un uso de documento falso. Y cito incluso una tesis de jurisprudencia donde se nos refiere que cuando una persona falsifica un documento para después presentarlo ante una autoridad y hacer uso de él, no pueden subsistir la falsificación y el uso de documento falso. Estamos hablando de un concurso aparente de normas, es decir, cuando aparentemente dos o más tipos penales resultan aplicables a un mismo hecho, pero que sin embargo, de acuerdo a las reglas que precisa la teoría del delito y en específico el Código Penal, existen ciertos principios para resolver esos concursos aparentes de normas, y uno de ellos es el principio de especialidad. Cuando la conducta esté regulada por dos disposiciones, una norma genérica y una especial o específica, la específica prevalece sobre la norma general y excluye a la primera. Entonces, en este caso, en particular, si bien es cierto, mi representado falsificó un documento, esto no es más que el medio comisivo para lograr su objetivo. ¿Cuál era? Inducir al error a una dependencia de gobierno para poder ingresar a laborar a la misma. Entonces, lo que estaba acreditado en autos no era que mi representado falsificó, porque además los datos de prueba que obraban no eran tendientes a acreditar que falsificó, sino que hizo uso de un documento apócrifo. Entonces, lo que realmente estaba acreditado era el uso de documento falso. Aunado a eso, había otro error en la clasificación jurídica. Mi representado era médico, trabajaba para el sector salud, pero cuando falsificó el documento del que hizo uso, no estaba en ejercicio de sus funciones, sino como paciente. Sin embargo, quisieron actualizarle ahí una agravante para elevarle la pena. Entonces, también aprovecho ese momento para hacer argumentaciones en ese sentido. Y obviamente el juez le dice: son tantas las deficiencias técnicas en las que incurrió al momento de llevar a cabo su exposición que no puedo corregirle la plana. Entonces tendrá usted que reformularme su teoría del caso, volver a solicitar audiencia y decirme específicamente
cuál es el hecho aparentemente constitutivo de delito